Hola, acabamos de ver la clase 17 del curso de Lawrence Príncipe y estaba comentando que al comienzo de esa clase él dice que la manera en que él lo ve, al menos, Occidente tiene estas tres partes, o tenía en la época medieval. Él dice el Occidente latino, que es de lo que va a hablar en las próximas clases, donde es lo que se hablaba mayormente era latín, la parte donde se hablaba principalmente griego, el Imperio Bizantino y la parte donde se hablaba árabe. la- eh, y él dice que, creo que él dice que es un error no incluir a la parte árabe en Occidente. Ajá, Jorge, que tenías un comentario al respecto. Bueno, yo creo que realmente no es que sea un error, sino es una circunstancia temporal. Es decir, existen cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. O sea que existe occidente del norte y occidente del sur. El occidente del sur era todo lo que es los árabes y todo lo que era África y el resto. De hecho, ahí mismo se habla también del occidente del norte, o sea, de la parte árabe, pero no se habla de todo el sector subsahariano, que también tenía una vida. O sea que realmente simplemente se enfoca en lo más relevante, que es algo que hacemos nosotros siempre, enfocarnos en lo más relevante. Y lo más relevante era el occidente de Europa. Se llama, o sea que quizás lo más apropiado es decir Europa occidental y no hablar de occidente, sino hablar de Europa occidental. Y luego también incorporar en occidente el occidente del norte de África, pero no está dejando fuera el occidente del sur de África, que también había una actividad allí. O sea que realmente no es que sean errores, sino que es parte de la abreviación que hace la humanidad siempre de no entrar en demasiado detalle para centrarse en lo más relevante, lo más importante. Me parece a mí que esa es la explicación, más que sea un error. Bueno, es que creo que él lo ve como un todo que como los musulmanes, bueno, tradujeron del griego al árabe y después todo, y tú luego, o Pero sea, él lo ve como todo junto. si es un error, si es todo junto, tienes que incorporar también el occidente del sur, del subsahariano, ¿no? Bueno, O es ahí que no había, no somos existía, ignorantes, ya, ya. no había Somos gente en el ignorantes sur del y esa subsahariano. parte no, sí, no la, en fin. Eh, Eh, ok, Emilio, adelante. Bueno, yo pienso que tal vez, eh, sin haber profundizado en eso, pero creo que tal vez la importancia está en el hecho de que, como él subraya, el mundo árabe era realmente una buena parte de lo que hoy llamamos Europa Occidental, ¿verdad? En ese momento también, o sea, cuando tú ves el mapa, tú te das cuenta que buena parte de España, buena parte de Grecia, etcétera, eh, era, vamos a decirlo así, por lo menos policultural, ¿de acuerdo? Eh, Hay tres lenguajes que creo que son lo que definen de lo que él está hablando, ¿no? Que son el árabe, el griego y el latín, ¿verdad? Eh, entonces el mundo del latín estaba mezclado relativamente con el mundo del, del griego y del árabe. Es interesante, yo no conocía esto del reino de Sicilia, me pareció bien interesante, y que en ese reino haya además sido instalado por los normandos, me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Y entonces fíjate que una de las cosas que él destaca es que era policultural, ¿de acuerdo? Y ahí se hablaban los tres lenguajes. Entonces yo creo que de lo que él está tratando de hablar, no estoy seguro, yo no soy un experto en ese tema, pero yo creo que de lo que él está tratando de hablar es de ese mundo que conformaban esos tres lenguajes, que eran los tres lenguajes que dominaban el tema que a él le interesa en este momento, que es el tema de la filosofía natural o la ciencia, etcétera. Entonces creo que a eso es a lo que él se refiere. Y me hizo reflexionar porque yo no vi esa primera parte, como tú dijiste, creo que lo había visto antes, porque creo que vi
todos los programas antes, pero hace mucho tiempo, entonces ya no estoy seguro. Pero la, me llamó la atención porque en efecto, esa división entre el Islam y el mundo occidental se ha acrecentado en el mundo moderno, en el siglo XXI. Mucho menos en el siglo XX, pero mucho más en el siglo XXI. Hasta el punto de que Washington eh, decía que eran bienvenidos los musulmanes, que eran hermanos también, que eran bienvenidos dentro de su concepción de lo que debía ser Norteamérica. Y es muy interesante. Te, te dice también Estás que tan hablando lejos, de George Washington. estoy hablando de George Washington, Ok, sí, ok. de No, George no, Washington, quien ya. escribió precisamente sobre ese tema. George Washington. Entonces, es interesante porque eso me dice a mí la influencia tan grande que tuvo en algún momento el mundo musulmán en toda esta área. También me llama la atención que no había tanto énfasis en los escritos religiosos ni en la literatura. Ok, tradujeron el Corán, me parece que era importantísimo hacerlo, como era importante tener a la Biblia y como era importante el Talmud y todas esas cosas, tenerla porque, bueno, son las principales religiones de estas áreas. Pero me llama mucho la atención que el énfasis estaba, claro, él lo va a explicar ahora porque, este, claro, uno podría pensar que es lo que él va a explicar ahora, que el énfasis estaba en esta nueva área que se estaba desarrollando del estudio, las universidades. Pero también es cierto que ese fue el énfasis que tuvieron los árabes antes de que apareciera Carlomagno, etcétera, etcétera. El énfasis de las traducciones árabes del griego estaba en la geometría, en la matemática, en la filosofía natural, etcétera. No estaba tampoco sí es cierto que ellos tradujeron Homero, y también es cierto que probablemente Homero era el único texto religioso, entre comillas, que en ese momento era lo suficientemente popular, ¿no? Porque las cosas herméticas y eso, bueno, eso no era menor. Entonces pienso que más bien cuando habla de este mundo occidental se refiere a esa conjunción de estos tres idiomas que durante mucho tiempo además, eh, porque es importante lo que él apunta cuando dice, mira, pero es que no debemos hablar de una ocupación árabe realmente si los tipos estuvieron 500 años allí, o sea, ya había una cultura. Y No hubo es que sí estaban partes en que ocupados y que estuvieron 800 años. claro, sí, o sea, pero no creo Sí. honestamente que haya habido una resistencia de la población. O sea, no es el caso de Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, por favor, que es una pelea de 70, de 100 años. Y ha sido una pelea constante. Esto es de verdad, verdad. Bueno, mira, estos tipos llegaron y se asentaron allí y admitieron a todo el mundo, entre paréntesis, ¿no? Estaban los mazoárabes y todas esas cosas, pues que había, todas esas mezclas. Entonces ahí había una cultura. Y bueno, está bien, cuando los reyes católicos finalmente toman esa parte de Europa, eh, perdón, que se me cayó cuando los reyes católicos finalmente toman esa parte de Europa, bueno, en efecto las cosas cambian muchísimo, pero hay que decir que esta cultura era una cultura, y yo quisiera decir políglota, porque es verdad que se hablaban varios idiomas, pero además de eso era una mezcla de creencias. Y yo creo que los árabes fueron muy permisivos en estas ciudades y fue después, según creo que fue una de las cosas que estuvimos oyendo en una de las clases anteriores, o no sé si es que lo leí en otro lado, no recuerdo ahora de dónde viene, todo eso se está mezclando en mi mente ahora. Este, pero recuerden que fue precisamente los mismos árabes, no los occidentales, sino los mismos árabes, los que atacaron a la apertura musulmana. Los árabes que venían de África, que eran radicales, que trajeron para ayudarlos a defenderse de los cristianos, fueron los responsables de Sí, atacar fundamentalmente. había unos muy Eran extremistas, muy fundamentalistas, intolerantes. Sí, sí, sí. Había eran uno, fundamentalistas. Y sí, fueron sí. los mismos árabes
los que Sí, los sí, atacaron esto. Y inicialmente no fueron los cristianos, porque fíjate que inicialmente cuando los cristianos llegan a Córdoba, etcétera, ellos no eran tan radicales contra los judíos, eso, y contra los árabes, eso ocurrió después. sí, Eso mucho ocurrió después, después, creo. mucho después. Entonces, me parece que en ese sentido tiene, lo que él trata de decir a lo mejor tiene más que ver con eso, pero no Sí. puedo afirmarlo. A mí me ha llamado la atención que en clases anteriores vimos que hubo una época, digamos, cuando los romanos conquistan Alejandría y tal, en que, claro, los romanos hablaban latín, pero la lengua, el idioma culto, el idioma de los científicos era el griego. Era el griego, sí. Pero después parece que pasó a ser el árabe. Y me hizo gracia que decía que había unos escritores de Europa que se ponían nombres árabes para tener como la autoridad de los árabes. Y Sí, luego, y sabemos que más adelante, o sea, entonces hubo una época en que el idioma de la ciencia, bueno, de la filosofía era el griego, después hubo una época en que era el árabe, y después, bueno, sabemos que el latín era la lengua franca culta, ¿no? Y, en fin, bueno. pero también es interesante, fíjate, y, en conversaciones con amigos, sobre todo amigos españoles, europeos, etcétera, el convencimiento que tiene el europeo en general, más que nosotros, yo creo, el convencimiento que tiene el europeo de que los árabes eran unos ignorantes, de que ese es un pueblo atrasado, inculto, y que la ciencia solo progresó gracias de Copérnico en adelante. Sino, es interesante para mí porque eso fue, según hemos visto en algunas otras clases, un logro de más bien los siglos XVIII y XIX, y más un logro de los ingleses, sobre todo, según hemos visto, que de cualquier otro, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, porque claro, cuando un imperio se impone, hay que recordar que en ese momento el gran imperio llega a ser el imperio británico finalmente. Cuando un imperio se impone, impone sus creencias, y esas creencias duran muchos años. Es muy difícil quitarlas. Los complejos, como llama algún amigo mío, dice, los complejos culturales. Mi esposa, que enseña inglés, le estaba explicando a uno de sus estudiantes que está en los Estados Unidos, que cuando él quiera impresionar a los americanos y hacerlos callarse la boca, ponga acento británico. Y entonces él le cuenta a ella que ella tiene razón, me perdonan que disgregue con esta pequeña anécdota, porque esto es verdad. Entonces él está en un juego de fútbol y está sentado y viene un americano y le forma un peo porque, oh, well, you sitting there, bloody fuck", no sé qué vaina, y el carajo le dice en un inglés perfectamente británico, "I'm very sorry, sir. If it was my mistake, I would like really to apologize." Y el carajo se quedó cagado y vaina y le pidió perdón y toda vaina. Y es verdad. Y nosotros se los hemos dicho a nuestro hijo en este momento en que hay todos estos problemas con ¿cómo se llama? Con el ICE y todo eso. Si llegas a tener un percance, háblale en el inglés más posh que puedas al tipo para que veas que el tipo se va cagado. Es absolutamente cierto. Los complejos culturales que dejan los colonizadores son muy grandes. Y tú lo ves en Perú. Mande, mande. No, no, eso es en México. En Perú no En dicen mande. México, no, En no, pero Perú, también no, yo no lo he escuchado, mande en Perú. no, en Perú no. Sí, no, bueno, Julie me dijo Eso que lo he en Ecuador escuchado. y en Perú lo hacen, lo dicen mucho. Mande. No sé. Bueno, he Mande escuchado, no, ay no. podría contar otras anécdotas de otras. Pero eso pasa en todas, si tú ves toda nuestra cultura suramericana, está llena mucho de esas cosas, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Y, y Eh, bueno, Mande. te puedo contar anécdotas de mis amigos que eh, viajaban y sí, sí, pasaron cosas terribles, sí, ¿no? sí. Podríamos estar aquí un rato intercambiando anécdotas de esas. Pero bueno, vamos a Sí. ver la siguiente clase de Príncipe. Mande, mande. Mande.